Según HealthNet UNAM, hay un creciente interés en el papel que juegan los factores psicológicos, como parte de un modelo multifactorial en la precipitación y prevención de la enfermedad física. Frecuentemente se reportan hallazgos que relacionan esos factores con las enfermedades sin especificar cómo están medidas psicológica y fisiológicamente. Me llamo Andrea y junto a Blanca Elizabeth y Brenda Berenice vamos a presentar generalidades sobre la relación entre la personalidad y las enfermedades por parte del grupo 9182 de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia, por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué es la precariedad? La precariedad es la carencia o la falta de recursos necesarios para algo. En el medio de vida se hace el enfoque a necesidades para el ser humano que dependen de factores económicos, sociales y emocionales. Otra referencia es la RAE, situación que viven los trabajadores sujetos a unas condiciones de trabajo por debajo del límite considerado como normal, especialmente cuando los ingresos económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona. Como adjetivo de poca estabilidad o duración, o que no posee los medios o recursos suficientes. La precariedad, en su extensión como adjetivo, dista de muchos significados y contextos, puesto que se puede interpretar a cada una de las carencias señaladas por el ser humano. Por hoy, nos enfocaremos en el sector salud, enfoque de enfermedades que a su vez tienen relación con el lado económico y social, pues la solvencia económica y una adecuada gestión emocional son la relación en la salud mental y física, factores que no son ni remotamente accesibles para estas personas que desgraciadamente viven a través de la precariedad. En la reseña de David Gómez, a Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, por Judith Butler, en el 2006. Este libro trata de pensar en una resistencia política y ética frente a la vida vinculada, definida y regenerada dentro de esos modos de saber para poder qué son los marcos de guerra. Para ello, intenta reorientar la política de la izquierda hacia una consideración de la precariedad como fuero juzgo para el intercambio coalicional. La política necesita comprender la precariedad como una condición vital generalizada, donde la vida, entendida como una vida precaria, implica una dependencia de redes y condiciones sociales. Nuestras obligaciones surgen de la idea de que no puede haber una vida visible y, y por lo tanto susceptible de dañarse o perderse y llorarse sin esas condiciones sostenedoras y de que esas condiciones son una responsabilidad política y ética. Lo que Butler sostiene a lo largo de los 5 capítulos que conforman Marcos de Guerra, que la guerra está enmarcada, manipulada para controlar y potenciar el efecto con relación a una distribución desigual y políticamente inducida de la precariedad, que compromete el estatus ontológico de ciertas poblaciones, modelándolas como destructibles y no merecedoras de ser lloradas, en lugar de como poblaciones vivas necesitadas de protección contra la violencia ilegítima estatal, el hambre o la enfermedad. La vida precaria en sus diferentes áreas como son la moral. Nuestra capacidad de respuesta no es tanto un acto espontáneo o un encuentro primario como una manera de responder a lo que está ante nosotros con los recursos que están a nuestra disposición. Económica, el deterioro de las condiciones laborales o una condición de inestabilidad laboral y o inseguridad laboral, un lugar donde el trabajador se encuentra desprotegido ante la expansión de las relaciones no formales, donde las leyes no lo protegen. En la social, en contexto social, se dispone del área y la posición económica, al igual que la religión, orientación sexual o personalidad.
En el laboral es determinante por situaciones económicas, principalmente de congruencia y acreditación académica; como segundo factor, posición social, por familia y vínculos próximos, dependiente de la demanda laboral sujeta a sueldos. En la familiar, a través de estudios, se da a conocer de forma precisa en regiones específicas la dinámica familiar para conocer su organización económica y condición laboral, para proveer a cada uno de los integrantes, esto dependiendo si figuran ambos padres. Y la nutricional. El concepto de subsistencia hace referencia al ingreso que una persona debe obtener para satisfacer sus necesidades nutricionales y así mantener su eficiencia física. Para comenzar con el tema de pobreza y salud, me gustaría mencionar que estas dos variables van a relacionarse bidireccionalmente. Esto quiere decir que si una se afecta, la otra igual. Entre más pobreza exista, más mala salud va a haber, y entre más mala salud exista, pues la pobreza va a seguir persistiendo. Es importante mencionar que México tiene niveles promedio de salud muy inferiores a los esperados, y aunque ha mejorado, sigue siendo mucho menor a comparación de otros países. Incluso se puede comparar en zonas geográficas del mismo país de México, y hay muchas variantes porque en algunos estados como Guerrero, Oaxaca o Chiapas hay índices de marginación muy altos. Esto quiere decir que es aún peor en estos estados la falta de salud, como clínicas, hospitales, lugares para la prevención. Todos estos indicadores serán un reflejo de la desigualdad que se vive en México. La definición de salud, como ya lo hemos conocido y mencionado, no solamente es la ausencia de la enfermedad, es también la capacidad de que el individuo pueda desarrollar su potencial, no solo físico, sino también cognitivo. Se ve al individuo desde un factor psicológico, biológico y social. En la salud pública, el hecho de que la gente goce de una buena salud es un determinante clave para que la gente pueda tener un crecimiento económico. Y esto es porque va a tener un efecto positivo en el desarrollo cognitivo y también en la productividad laboral del adulto. Si se goza de una buena salud, la gente va a poder desempeñarse de acuerdo a sus funciones. También se reducen las pérdidas en la producción de los trabajadores e incluso de asistencia escolar de los niños, que a veces ocasionan por las enfermedades. En cuanto al concepto de la pobreza, es importante que mencionar que este concepto ya no es únicamente la falta de ingresos monetarios, también abarca todas estas limitantes que la gente tiene para poder desarrollarse. Por ejemplo, no tener acceso a una buena educación, las oportunidades laborales o incluso actividades recreativas. Igualmente aquí entrarían otros determinantes como no tener acceso a agua potable, no tener acceso a luz, a servicios básicos como también clínicas, hospitales, toda esta parte de la marginación. Es por ello que al hablar de pobreza y salud nos damos cuenta que tienen una relación demasiado estrecha. Según varios estudios realizados no solamente en México, sino en algunos otros países, los porcentajes de mortalidad van a ser mayores en las regiones que tienen mayor pobreza y rezago y marginación también. Existen muchos factores en los que las personas o individuos se van a ver afectados con la pobreza. Estos van a ser la nutrición, el agua potable, la vivienda, la educación, la atención de la salud, la seguridad social y mental, y también servicios de calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos, empleos y también rezago social. Por mencionar algún ejemplo, los niños malnutridos son muchísimo más susceptibles de padecer enfermedades y de que esto tenga un desarrollo cognitivo menor, incluso también de que tengan más mortalidad
debido a que no se les atiende de manera adecuada y oportuna. Y esto en consecuencia va a resultar como una menor productividad e ingreso en los adultos, no solo de sus papás por el hecho de tener que estar gastando en no sé, en medicamento, todo este tipo de cuestiones, sino también en el mismo niño cuando éste sea adulto, debido a esa falta de desarrollo cognitivo, pues va a tener consecuencias. Este círculo vicioso es muy difícilmente de romper, ya que se necesitarían mayores oportunidades para laboral y también mayores ingresos. Otro de los ejemplos que podemos ver es que la falta de una vivienda digna puede también traer muchas consecuencias severas para la salud. Dependiendo de la región en la que la gente viva, puede enfrentarse a lluvias, animales ponzoñosos, venenosos. También, en consecuencia, si no hay una vivienda con todas las necesidades básicas, no va a haber agua potable, lo que nos va a acarrear también múltiples enfermedades gastrointestinales o infecciones. La falta de servicios básicos, seguridad social, hospitales o clínicas dignas para la gente van a hacer que sea mucho más inaccesible que la gente pueda tener la oportunidad de tratarse sus enfermedades. Igualmente no solamente es que haya hospitales o clínicas de calidad, sino también que la gente pueda acceder a las medicinas, debido a que las zonas más pobres no tienen acceso cercano a hospitales o a clínicas de calidad. A veces cuando la gente puede desplazarse de un pueblo a otro con una enfermedad grave, ya es muy tarde y no se le puede dar un tratamiento oportuno. Por eso es que también la mortalidad aumenta mucho entre la salud, la pobreza y estas cuestiones antes mencionadas. En responsabilidad individual, en posición a los defensores del seguro público de salud, los libertarianos o liberales de derecha han defendido históricamente los seguros privados de salud, negando que exista la responsabilidad social en salud, o peor aún negando el reconocimiento del mismo derecho a la salud, según Nozick Engelhardt, pero sí justifican la responsabilidad individual en salud en base al argumento del mérito. Dicho argumento sostiene que la mayoría de las enfermedades que ocurren en la actualidad son aquellas que las personas se ocasionan a sí mismas, al asumir riesgos por elecciones de estilos de vida. La prevención y la educación de la salud son herramientas fundamentales para el progreso de todo sistema de salud. De ello no se sigue que la exigencia de impuestos especiales por riesgos voluntarios o, en el caso de altos riesgos, la exclusión directa del acceso al seguro de salud constituirían incentivos para la educación que permitirían disuadir al individuo de asumir riesgos y fomentar su responsabilidad en el cuidado de la salud. Por ejemplo, una persona no dejaría de comer en exceso si se le informa que en el futuro no se le realizará un trasplante de corazón en caso de que sus arterias se vean obstruidas por el colesterol. Debido a que la obesidad es una enfermedad con un fuerte origen social o determinante social. Zafiro, uno de los grandes defensores de la responsabilidad individual en la salud, sostiene que para demostrar la voluntariedad de los riesgos basta considerar los siguientes puntos. A. Los riesgos de salud por estilos de vida son tan voluntarios como las elecciones que las personas realizan de acuerdo con sus ambiciones y concepciones de vida. B. Solo unos pocos riesgos de salud son cuestiones de suerte bruta, existiendo un número indeterminado de riesgos que responden a estilos de vida y causas mixtas. C. Existen buenas razones para no categorizar la mayoría de los riesgos de salud
como involuntarios, deberían considerarse la mayoría de estos como voluntarios y favorecerse un sistema basado en la clasificación por riesgos. Si consideramos que los riesgos de salud responden solo a las elecciones de estilo de vida, deberíamos suponer que todas las personas tienen las mismas capacidades para actuar en pos de su mejor interés y que por lo tanto pueden ser igualmente responsables por el daño que se causan a sí mismas. Reconocer que existen múltiples factores que interactúan y causan las enfermedades implica reconocer que no existe un criterio claro para precisar cuándo los riesgos de salud son voluntarios. Por lo tanto, no podemos concluir de lo anterior que la mayoría de los riesgos de salud son voluntarios y responden a estilos de vida. En cuestión de la responsabilidad colectiva en salud, el modelo actual de gobernanza en salud propone la creación de nuevos espacios públicos horizontales de participación ciudadana, de organizaciones privadas y corporaciones para la toma de decisiones del sistema de salud. En este contexto se ha sugerido desde una visión crítica una teoría de diálogo colaborativo como estrategia deliberativa de gobernanza para la creación de soluciones públicas que exige condiciones para el diálogo auténtico, inclusividad de todos los afectados, diversidad, representación de diversidad de intereses, interdependencia, cada uno de ellos gana y ofrece algo con la cooperación. Cada participante persigue su interés con el fin de encontrar una solución que pudiera ser aceptable para todos los participantes. Eso quiere decir que el modelo supone, en primer lugar, un cambio social o una nueva forma de sistema sanitario participativo, donde los pacientes asumen nuevos roles en su relación con los profesionales a través de su participación individual. Quiere decir decisiones por participación activa del paciente y colectiva, que serían las decisiones sanitarias por participación de representantes de asociaciones de pacientes. En segundo lugar, la mayor participación del paciente en el modelo horizontal de salud es concebido gracias al ideal de ciudadano activo, informado y sofisticado, ciberdemocracia. El sistema enfatiza, en tercer lugar, la corresponsabilidad del paciente por sus decisiones de salud y por el sistema de salud. Sin embargo, la gobernanza no considera las asimetrías de poder que impiden el diálogo auténtico y el ejercicio de la libertad, reproduciendo las desigualdades preexistentes. En un contexto de desigualdad, las condiciones de inclusividad del marginado serían solo formales y existiría una importante asimetría de poder. Los participantes más débiles no pueden, aun reclamando y denunciando la injusticia, cambiar los acuerdos a los que llegan los participantes más fuertes. Esto no impide el ejercicio de la gobernanza y la misma aceptación de la injusticia como algo inevitable o legítimo. Esto no impide que el ejercicio de la gobernanza y la misma aceptación de la injusticia como algo inevitable. Las asimetrías de poder en el mundo contemporáneo muestran que no basta con la inclusión formal de los más débiles. La creación de asociaciones de pacientes, entre otros, no garantiza una mayor equidad en la salud, dado que reproducen las asimetrías de poder preexistentes en la estructura. Más aún, la participación débil, sin efectiva capacidad decisoria, justificaría la reproducción de las desigualdades bajo una falsa apariencia de transparencia y legalidad. En conclusión, el discurso de la participación y la responsabilidad sanitaria en la decisión del ciudadano activo e informado, discurso propio de la gobernanza en salud, ignora las desigualdades estructurales que impiden el libre ejercicio de la toma de decisiones, al igual que el criterio de la responsabilidad individual reproduce las desigualdades preexistentes. En sociedades con fuertes desigualdades de ingreso, los ciudadanos no son ciudadanos activos,
sofisticados, sino ciudadanos de segunda que sufren mayoritariamente la privación relativa, su estatus social de subordinados y el menosprecio de los que deciden libremente. Esto conlleva a nivel individual mayor estrés y sufrimiento psicológico y a nivel colectivo mayor violencia, desconfianza y falta de compromiso y participación por relaciones sociales débiles.